Percibir a ciegas. Texto 2. Volver a mirar. Parte 1. Pero no, Marce, ¿vos creés que con el bastón parada en una esquina, por más mini que me ponga, me van a mirar a mí? Testimonio de Karina, 28 años, estudiante. En el kiosco yo saco fotocopias y la gente ni cuenta se da de que no la veo. ¡Ja! Cuando un cliente me dice eso y aquel señalando y tengo que explicarle que soy ciego, ahí empieza el drama. Testimonio de Claudio, 41 años, kiosquero. No tener bastón me da por momentos inseguridad, pero si no me subestiman y subestiman mi trabajo, y mientras pueda arreglármelas, seguiré sin usarlo. Testimonio de Eduardo, 58 años, abogado. Para aprender y luego hacer masajes no necesito ver. Estamos de igual a igual con mis compañeras, pero ellas decían que yo tenía ventajas porque tenía más práctica con el tacto. Pero en verdad eso no es así. Pero nunca les dije que no, al contrario, yo me reía y me agrandaba. Testimonio de Paula, 27 años, estudiante de reflexología. ¿Qué miran cuando me miran? Es un interrogante que me movilizó, acompañó e interrumpió en varias ocasiones durante algunos años y que asomaba sin respuestas. O, en verdad, debo ser sincero y compartirles que hoy entiendo que sí, que tenía respuestas, pero demasiado pesadas para alguien que no tenía la intención de caminar más lento y menos aún de frenar o anclarse con el peso de la respuesta. Con el paso de los años, el contacto con otras experiencias me llevaron a transformar la pregunta personal en la búsqueda de una respuesta colectiva. ¿Qué miran cuando nos miran? ¿Qué miramos cuando nos miramos? Cuando Karina se muestra invisibilizada como mujer en la calle si tiene bastón, cuando Eduardo afirma que no usará su bastón porque subestiman su palabra, o cuando digo que para mí era difícil verbalizar porque ocasionaba un peso desmedido para alguien recién llegado a la ceguera, creo que hacemos referencias en distintas historias al momento de contacto con las miradas. Digo la mirada del otro, que presumimos tiene al mirarnos, que sospechamos por los previos y terminantes juicios que realizaron sobre nosotros, que no los inventamos, sino que la encontramos en una palabra desubicada, en un gesto desmedido, en el temblor de la voz, o que podemos palparla en la piel, como diría Graciela, 51 años, ama de casa. Me hablaba, me miraba, me quería ayudar, y mientras tanto, por mi piel, sentía que me chorreaba lástima. Pero digo también, sin excluir este encuentro de nuestra propia mirada, la educada, la aprendida o heredada, la de quien en primera persona se siente invisibilizada, subestimada, silenciada, alejada, desvalorizada y desprotagonizada de su propia vida. El fotógrafo colombiano Iván Castiblanco Ramírez, desde la perspectiva de su profesión, expresa: una foto no es un espejo de la realidad, mucho menos un espejo del otro. Es, ante todo, una proyección de nuestra propia forma de ver el mundo. Nos comparte que el mirar es mucho más que solo recibir estímulos externos y cita palabras de Agansinski, que afirma que la creación de una imagen parte de una idea o concepto y no de una impresión visual. Entonces, si al momento de tener la experiencia de percibir una imagen la relaciono con conceptos previos, anticipando saberes que en realidad ignoro, estoy transformando una experiencia nueva en solo la proyección de mi propio conocimiento, en lo que estoy preparado, en lo que fui instruido, educado para ver interrumpiendo el desconcierto, el dejar decir, lo nuevo ante mí, obstaculizando, evitando la aparición
de un otro real. Siguiendo el texto en otro párrafo, Castiblanco Ramírez dice: en términos de fotografía, podríamos decir que antes de encontrarnos con el otro, ya tenemos su foto en nuestra mente. La foto del otro ya ha sido tomada, y cuando operamos la cámara, lo único que hacemos es calcar esa foto mental, esa foto ya tomada en nuestra mente. Podríamos aquí retomar las palabras de Paula, de los ejemplos del comienzo, cuando relata que ellas decían que yo tenía ventajas porque tenía más práctica con el tacto, pero en verdad que eso no es así. Y tal vez en esas palabras de la compañera se puede traslucir acerca de ese conocimiento previo ya existente antes del encuentro con ella. Castiblanco Ramírez dice: parece ser que antes del encuentro con el otro ya existe una palabra para nombrarlo. Antes de escucharlo ya tenemos una definición o un diagnóstico que nos dice quién es. Antes de atender su singularidad ya tenemos una pedagogía, una metodología, una didáctica e incluso una compasión con la que creemos saber qué hacer con él. Y antes de mirarlo ya tenemos una imagen de cómo debe ser su cuerpo, cómo debemos mirarlo y hasta cómo nos puede o no mirar. José Contreras Domingo nos dice: percibir tiene que ver con la capacidad de ver lo que es. Y sabemos que lo que es depende en parte de lo que estamos en condiciones de ver. Depende de nuestras formas de interpretar la realidad y también de nuestros sentimientos que se inclinan a querer ver o a no querer hacerlo, en lo que es, lo que deseamos, tememos o pensamos. Retomando la voz de Claudio en el inicio, cuando expone su imposibilidad de saber qué señalan o a qué producto se refieren, cuando le indican diciéndole con este, eso y aquel, es allí, en ese instante, cuando se traslada la atención desenfocándose del diálogo entre dos personas para focalizar la atención sobre aquello inesperado y se proyecta sobre su persona. O si fuera cualquier otro ciego, da igual. Una mirada que no se deja decir algo por otro, que no puede percibir al otro, sino que al mirarlo asocia rápidamente, activando en su memoria previos conceptos, previos juicios, previos saberes, previos gestos, previas creencias acerca de costumbres, imposibilidades, miedos, necesidades, problematizaciones, dramatismos e incapacidades que ya se dan por conocidas, ya se saben por haber sido aprendidas anticipadamente sobre quien nunca se vio antes. Parece irremediable que solo la pronunciación se cargue de toda su historia filosófica, cultural, política, psicológica y pedagógica, según Scliar. En verdad es que alguien diagnosticó, lo sentenció, lo enseñó, lo repitió y por lo tanto ya se sabe. Antes del encuentro, antes del diálogo y hasta seguramente antes de su existencia ya se sabe de él. Porque no es su aparición la que miramos, sino el concepto y valoración existente sobre la característica que ha logrado borrar su persona. Por lo tanto, el otro ya no es cualquiera. Es alguien sin derecho a la cualquieridad de una persona. Ahora es lo que se sabe sobre esa particularidad, que identifica, que logra atrapar, que diferencian de la supuesta normalidad y que lo posiciona, incluyéndolo, pero dentro de un colectivo. Al ver, distinguir, descubrir una particularidad considerada como anormalidad, es capturada la atención por la marca en el cuerpo en una asociación automática, espontánea e inmediata, con archivos de información heredados, enseñados, guardados, validados, institucionalizados como conocimiento sobre otro.
El supuesto saber que es proyectado tan solo en un momento, impregnando de informaciones anteriores, logrando manchar con supuestos la imagen visual de aquello que desconozco. Y es tanta la valoración de dichos y teorías, de mitos y especialistas, que la subjetividad de aquello dicho por ese saber que se trae logra interrumpir la atención en el encuentro por proyectar el previo juicio hasta invalidar, tapar y desdecir la nueva experiencia. Allí, en esa manera de relacionarnos, la experiencia no se hace presente por ser necesaria, por saber de antemano todo lo que puede transmitirme esa persona y, apresada la atención en aquello que altera la normalidad esperada, solo quede lugar para la atención y la palabra tan solo sobre lo concerniente a esa anormalidad que logró capturar la curiosidad. ¿Hace mucho te pasó eso? Yo los admiro a ustedes. Es difícil, ¿no? ¿Y cómo la llevas? Me pego un tiro si me pasaría eso. Hola, ¿no me ves, no? Tengo mi abuelito, sobrinita, vecinito, amiguita, que le pasó lo mismo. En un contexto de tanto supuesto conocimiento existente sobre otros, se ha logrado hacer cada día innecesario relacionarse, conversar, escuchar, porque la comunicación real queda interrumpida y pareciera que el diálogo se ha vaciado. La palabra se diluye, se desvaloriza, y la mismísima experiencia carece de sentido porque ante tantos saberes previos que se tienen sobre desconocidos, pareciera que estaríamos ante voces que pueden decir menos, dar menos, enseñar menos, que el cuerpo y la voz que hemos ficcionado, inventado y guionado para proyectar en la ocasión. Tal vez haga falta detenernos y preguntarnos, ¿qué hechizo atraviesa esa atmósfera que interfiere la comunicación apagando la voz del que dice para sobreponer la propia voz interna del que escucha? Esa voz que apaga los dichos de un otro, que es una persona, y que en un plumazo se desdibuja y silencia. En ocasiones, esa acción me recuerda a ese gesto que la comunidad sorda de esta región denomina audismo, y que hace poniendo las dos palmas de sus manos hacia arriba y luego en un movimiento decidido apoya el dorso de una de sus manos sobre la palma de la otra mano, como señal de te tapo, te silencio, te impongo. ¿Te cruzo? Respondo, no, gracias. Comienzo a cruzar la calle y me toma del hombro. Con una sonrisa, digo nuevamente, no, gracias, y me suelta tímidamente. Sigo caminando, aprovechando el tiempo del semáforo en rojo. Unos pasos antes de la vereda, indefectiblemente estará el cordón, e indefectiblemente, como una broma, nuevamente borrará mi palabra para acotar diciendo, cuidado, te aproximas al cordón. A lo cual respondo con una sonrisa. Sí, siempre está allí. Es increíble, ¿no? Tantos años y no se mueve. Si en ese instante de encuentro, si en ese ínfimo tiempo que no dura más que un parpadeo, si se logra decir y escuchar algo nuevo, dicho sin suponer, se dará paso a una nueva experiencia que permita significar o poder resignificar ese saber aprendido. En cambio, por el contrario, si solo se realiza una proyección de la propia mirada, se interrumpe el encuentro para solo proyectar sobre ese otro todo lo que ya sabe de antemano, aunque sea una persona recién llegada y desconocida, porque en realidad solo verán aquello que esperan ver, vaciando la experiencia sin dejarse decir algo nuevo por otro. En una parada de colectivos, una persona me consulta si necesito ayuda. Le respondo, no, gracias. Pasan unos segundos y al aproximarme al cordón para detener al colectivo que se aproximaba, escucho su voz nuevamente diciendo, ¿viene el cole? Respondo con una sonrisa, sí, gracias.
insiste. ¿Te lo freno? Los prejuicios son actos de síntesis, son maneras de obtener rápidos conocimientos. Pero, ¿qué es lo que conozco en realidad? Las creencias producidas de representaciones sociales, heredadas de miradas ajenas y reproducidas como propias miradas que asoman en aparentes espontaneidades, que se muestran o no, se configuran como fórmulas para lograr entendimientos, pero sin detenerse, sin interrumpir el reflejo de una propia mirada que ensombrece, desestima, ignora y no deja a quien es observado poder expresar algo distinto, algo nuevo. Se ha informado tanto previamente sobre ese encuentro, de tal manera que en ese presente no es necesario escuchar, ni mirar, ni entender, ni comunicarse porque se cree ya saber, porque se cree conocer, y en el encuentro, sea en una vereda, en el kiosco, en la escuela, en una plaza, se cierra la posibilidad de poder decir algo que no sea lo previsto. No estoy diciendo que el diálogo no exista, digo que tanta suposición dada como cierta ha vaciado la verdadera comunicación. Jorge La Rosa expresa que lo real no es aquello que está enfrente a nosotros, sino lo que nos afecta, lo que nos pasa por dentro. Cuando en un café el mozo consulta dirigiéndose a mi pareja, «Señora, ¿y el señor qué tomará?» O en una heladería, «¿El señor qué gusto quiere?» Me pregunto, ¿qué expresan sus palabras? ¿Cuáles son las creencias que confluyen en ese encuentro para conformar la realidad que observa? No digo lo que pudo poner en sus palabras, lo que pregunto es sobre aquello que no pudo decir, lo que existe detrás de sus palabras, sobre aquello que está escondido en el silencio, en aquello que no es dicho, que no fue verbalizado, pero que también cohabita, lo que existe también en esa pregunta que, lejos de ser malintencionada, intenta traer a este espacio una invitación a mirar nuestra propia mirada, que no todos estamos dispuestos a buscar, y menos aún de encontrar. Antes de continuar avanzando en estas escenas cotidianas, creo oportuno hacer una marca en este sitio y traer algunos autores que estimo serán de mucha ayuda para poder compartir perspectivas, matices y algunas afirmaciones desde donde intento aportar, discutir o humildemente plantear en la búsqueda de interpelar o resignificar algunos conceptos. Sería valioso primeramente distinguir, para acordar poder desigualar en adelante, el mirar del ver, citando a Jorge La Rosa. Ver es un acto biológico involuntario, inmediato, sin intención, en el que intervienen aspectos de la percepción de la luz blanca por medio del ojo, la conducción de las impresiones visuales por el nervio óptico y la formación de la imagen en el cerebro. Mirar, sin embargo, es un acto cultural, voluntario, mediato, intencional, en el que interviene la trama de significados con la que interpretamos lo que percibimos y que ha sido adquirida durante el proceso de socialización. El mundo es percibido de una manera particular por cada persona. Es en el pensamiento que se hace de aquello que es diverso una unidad de concepto. Aquello que es variado se unifica. Lo extraño se familiariza, lo singular se clasifica y se agrupa perdiendo su rasgo característico, alejándose poco a poco de lo particular, borrando esa singularidad. Por lo tanto, también alejándose de una mirada con justicia. Las representaciones como operación del pensamiento no son para nada suficientes para conocer al otro. El sujeto debe entrar en una relación ética con el otro si quiere conocerlo. Debe existir la experiencia de miradas igualadoras, de escuchas atentas, de relaciones
entre diferentes y de presencia real para que exista un conocimiento que se asemeje más a lo justo. Hasta aquí escuchaste la parte 1 del texto 2, volver a mirar.